Buenas noches, bienvenidos a Contraste, el programa del Consejo de Bogotá donde tenemos la oportunidad de analizar, estudiar, pero de manera especial debatir los temas más sensibles que son del interés y de la inquietud de la administración distrital, del Consejo y de todos los ciudadanos. Hoy tenemos un asunto muy importante que ha generado no solamente polémicas en Bogotá, sino en muchos otros lugares del mundo y está relacionado con el microtráfico. Tengo dos invitados, excelentes panelistas. Se los presento más adelante porque vamos en estos momentos con un informe de Mónica Ballén. En Bogotá se incrementó el microtráfico de droga y las ciclorrutas y las redes sociales se convirtieron en algunos de los nuevos escenarios donde se pueden adquirir al menudeo bazuco, marihuana, cocaína, heroína y también drogas sintéticas, las cuales incluso son llevadas a domicilio. El microtráfico es el peor mal que está robándonos una generación de bogotanos. El Consejo de Bogotá ha expresado esa preocupación y hemos planteado varias rutas. La primera es la eliminación de la dosis mínima, que es un cambio en la legislación nacional. Lo segundo, una lucha frontal contra todas las bandas que hacen microtráfico en la ciudad. Y lo tercero, hacer un ejercicio fundamental alrededor de parques, colegios y los barrios en donde hay presencia de los niños para evitar todas las modalidades que está utilizando el microtráfico. En 9 de las 20 localidades de Bogotá operan 12 estructuras criminales, 405 divisiones y 10 ollas madres, usando como proveedores organizaciones como las FARC, el ELN y otros grupos al margen de la ley. En cada parque donde se ve que hay unos tenis colgando, allí significa que están vendiendo droga. Bogotá no debería tener tenis colgando en sus cuerdas. Según la Fiscalía, pese a que 50.000 personas han sido detenidas en el último año, el 92% de estas quedan en libertad, amparadas por la dosis personal. La lucha contra el microtráfico comienza con una educación en casa y lo fundamental es que los padres estén informados sobre cuáles son los síntomas que tiene un hijo que comienza a consumir. Expertos aseguran que no solo se debe actuar frente a la prevención del consumo, sino que urge atacar a los que generan la oferta de drogas en Bogotá para frenar esta problemática de salud pública. Estábamos con Mónica Ballén, que nos trae un informe bastante detallado sobre el tema del microtráfico en Bogotá, pero es el momento especial de presentar a quienes nos acompañan esta noche como concejales, pero también como panelistas en un asunto que estoy seguro va a generar no solamente opinión en Bogotá, sino especialmente entender las dinámicas del microtráfico. En primer lugar, quiero presentar al concejal Venus Albeiro Silva, licenciado en literatura, en lingüística, abogado, concejal ya de mucha trayectoria. Concejal, buenas noches. Buenas noches y un saludo especial para todos los televidentes. ¿Cómo hizo para estudiar tanto? Cuando estábamos pequeños, arrancando. Y me acompaña la concejal del Partido Liberal, Luz Marina Gordillo, psicóloga, especialista en gestión para el desarrollo humano, tiene una trayectoria especial en Bogotá, está interesada en unos asuntos muy importantes de interés social, pero también de trabajo comunitario. Concejal Luz Marina, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo especial a todos los televidentes. Y tiene una hija que es abogada del externado. Claro que sí. Concejales, un tema que está planteado en la discusión, pero yo creo que vale la pena empezar por él. Desde el año 1994 hay una dosis mínima, garantía del libre desarrollo de la personalidad. Concejal Venus Albeiro, ¿usted considera que esa sentencia que permitió el consumo de una dosis de acuerdo al leal saber y entender de cada una de las personas nos ha generado problemas en materia de tráfico o microtráfico, como lo denominan algunos? No, yo creo que esa sentencia de Carlos Gaviria, sí, lo que logró fue justamente que se reconocieran las libertades individuales y se le reconociera a las personas la posibilidad de esa dosis mínima, de portar esa dosis mínima, y obviamente lo que desde entonces hemos venido diciendo y últimamente es que hay que comenzar realmente a reconocer cuál es la dimensión del problema de los distribuidores de la droga. Incluso no es de los consumidores el que consume la parte mínima, sino los que tienen realmente el negocio, que es lo que nosotros hemos venido diciendo, que el Estado, la nación, la ciudad se equivoca cuando sigue pensando que es micro, cuando es una cosa macro. Entonces, nosotros insistimos y ya hemos logrado que mucha gente comience a entender que este no es un programa de microtráfico, sino un programa de narcotráfico. Incluso antes decíamos narcotráfico urbano, narcotráfico en las ciudades, porque era que primero creían que el narcotráfico estaba en el campo, que era solo donde se sembraba y donde se sacaba para mandar a otros sitios. No, ahora el consumo de ese narcotráfico urbano es el que ha hecho que esto se dispare y que obviamente habían unas
hay como unos estándares, unas personas que realmente ya están en la adicción, que están totalmente acabadas, y otras personas que lo usaban como un uso medicinal, como un uso recreativo, muy controlado, y por eso se requería la dosis mínima. Muy interesante. Concejal Luz Marina, ¿usted está de acuerdo con el concejal Silva? No estoy de acuerdo. Considero que la dosis mínima está llevando a los jíbaros a utilizar la mente de nuestros jóvenes, a acabar con el proyecto de vida de los jóvenes, se apegan a que la dosis mínima, el libre desarrollo de su personalidad para poder distribuir, vender y consumir y poner a nuestros jóvenes. Vemos que un muchacho que no tiene oportunidades de estudio, de trabajo, que no está haciendo nada en su casa, lo invitan a que tiene un trabajo que se gana 50.000, 100.000 pesos diarios, primero lo inducen a la droga y luego le dicen, distribuya, te vas a ganar esto al día. Yo creo que el muchacho lo acepta. Después de estar consumiendo, acepta ser distribuidor y estamos engrosando estas filas del microtráfico en Bogotá. Esto ha sido lamentable y tenemos que decir que en Bogotá hay una epidemia de droga que empieza con la marihuana, que es la droga más consumida, seguimos con el bazuco, con la cocaína, que se consigue a muy bajo precio en el sur de Bogotá, pero que recientemente en un estudio que se ha hecho se encontró que 400, como dice el informe de Mónica Ballén, 405 ollas hay en Bogotá, distribuidas desde el sur al norte de Bogotá, donde se consigue una papeleta de cocaína en 1.000 pesos. Si yo ando un poquito, la revendo en los bares, puede costar 2.000 pesos, pero que si me voy un poquito más hacia el norte, hacia Chapinero o hacia la zona rosa, puede costar 100.000 pesos. Y esto significa el millonario negocio del microtráfico que hay en Bogotá. Están utilizando a nuestros jóvenes, se vende la droga, grandes ganancias. Yo creo que en un año la investigación decía que 15 millones de dólares es el producto de esta venta acá en Bogotá. Concejal, hablemos de cifras porque es muy interesante su posición sobre este particular. Fíjese, concejal Silva, de los estudios que se han adelantado, hay uno muy importante de la Universidad de los Andes, se afirma que una olla de las tantas que hay en Bogotá, en un solo día puede obtener ganancias de 40 millones de pesos, pero que mensualmente todas las ollas alcanzan sumas superiores de 40.000 millones de pesos al mes. Esta situación sin duda es una epidemia y es alarmante. ¿Será que llegó el momento, concejal, de pensar en legalizar o descriminalizar el consumo de la droga? Es que justamente un negocio que produce 40.000 millones de pesos al mes, y seguimos hablando de una cosa micro, cuando son bandas de la muerte, son bandas muy organizadas las que distribuyen, las Pero que se dice que es por lo oculto, ¿no? Por lo prohibido. Por lo prohibido, por lo ilegal, porque no tienen ningún control, porque no pagan impuestos, y lo que dice la concejal es muy cierto. Esas bandas son las que meten a los niños, a los jóvenes, a través de las muestras gratuitas que dan en los colegios, en todo este tipo de espacios que logran ese tipo de acciones. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en la sentencia de la dosis mínima decía en su momento que el Estado tenía que hacer unas campañas pedagógicas, unas campañas culturales, dar realmente a conocer lo perjudicial y lo malo que era este tipo de drogas, pero pues nunca se hizo el por qué portar la dosis mínima, cómo portarla, nunca se hizo, sino que se volvió un tabú y solo se pensó en la represión y solo obviamente en generar una cantidad de plata y hacerlo únicamente al nivel policial, pero policial hacia quien los consumen, hacia esos jóvenes que son los, digamos, el último eslabón de la cadena, que son quienes víctimas, se vuelven, ¿no? Exacto, son netamente víctimas, pero no a quienes la producen, no a los campesinos, sino a que los producen y los distribuyen y los venden, que son las grandes bandas. Entonces yo sí creo que en este momento hay que comenzar a hablar de legalización. Y uno ve que es un retraso, justamente porque la dosis mínima en el 94 lo que hizo fue un avance. Es un retraso en este momento volver a hablar de quitarla, de penalizar. Justamente, incluso yo siento que muchos candidatos en campaña lo están diciendo es por netamente demagogia y porque eso vende. Claro, eso es una cosa que tiene un impulso, cuando deberíamos estar hablando de cómo legalizar, de cómo quitarle ese negocio a esas bandas criminales, porque si se legaliza va a pasar como con el alcohol, entonces no se puede vender a los menores de edad, tendrán que pasar unos filtros realmente qué es lo que se distribuye, cuál es medicinal, qué contenido tiene, pero no va a ser como el bazuco ahorita que le venden ladrillo, le echan de todo y pues el INVIMA nadie puede hacer absolutamente nada y nuestros jóvenes están totalmente perdidos. Concejal, ¿legalizamos? No, yo no estoy de acuerdo. La legalización de la droga
no puede llevar a nuestra ciudad. Recordemos, si existieran unas políticas claras de prevención de parte del gobierno nacional o de parte de la administración distrital, yo estaría de acuerdo, pero no existen. Miremos un poquito nomás, concejal, el plan de desarrollo de la administración presente. Muchísimos recursos aprobados en el presupuesto desde el 2016 para programas de prevención, Secretaría de Integración, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, y ahorita, analizando nosotros, y para hacer los debates, vemos que estos programas, ninguno se ha llevado a cabo. Hacen unas capacitaciones superficiales y esto ya no funciona. Estas capacitaciones que van a los colegios, cogen los orientadores, los profesores, dan unas charlas, dan testimonio de algunos drogadictos, esto ya no funciona. Son políticas claras de prevención enfocadas en otro aspecto, porque esto no tiene sentido. Ir a legalizar la droga a un país donde no tenemos unas políticas claras de prevención, yo creo que no se justifica esto. Seguimos y se aumentará el consumo y no vamos a ver resultados. No hay de los gobiernos, de los alcaldes de las ciudades, un compromiso con este tema. Aun cuando los padres, la preocupación de la ciudadanía, los padres, recuerde, concejal, que acabamos de terminar una campaña, y que escucha uno de la ciudadanía, de los padres, la queja común, la queja, ¿no? Angustia de las madres, de los padres. Concejales, hagan algo, no dejen por favor que los hijos se sigan perdiendo en las calles, y uno a veces se siente como maniatado de ver cómo no puede ayudarle a estas familias que pierden sus hijos. Y muchos en las localidades que sus hijos cogieron el camino de la droga y nunca los volvieron a ver. Acompáñeme, tenemos dos expertos invitados, pero quiero empezar con el doctor Hugo Acero, un reconocido consultor en temas de convivencia y seguridad ciudadana, quizás una de las personas que mejor conocen esta temática. El tema de ventas de droga en Bogotá no es un tema de microtráfico. Hay que mirarlo como un tema realmente de narcotráfico. Si bien es cierto, se vende al menudeo, allí detrás de esto hay unas estructuras criminales que se están beneficiando. Es verdad, las autoridades han hecho un trabajo importante en la persecución de ollas y de gente que está vendiendo droga al menudeo, pequeños distribuidores de droga, pero ¿dónde están los grandes transportadores y la gente que almacena y distribuye la droga en Bogotá? A Bogotá no llega la droga kilo a kilo, a Bogotá llega la droga en grandes cantidades y seguramente es almacenada para ser distribuida, ahí sí, en pequeñas cantidades a lo largo y ancho de la ciudad. Alguna de la droga se queda aquí, otra simplemente sigue su camino hacia otras ciudades y otra es exportada a través básicamente del aeropuerto. En ese sentido yo creo que hay que llamar la atención a las autoridades para plantear el problema, o sea, ¿qué estamos atacando? Estamos atacando el microtráfico, las ollas, pero definitivamente esto ha crecido y sigue creciendo a pesar de los esfuerzos de las autoridades, porque hay un fenómeno, mientras que haya demanda, va a haber oferta y definitivamente en Bogotá y en las demás ciudades ha crecido el consumo y desde luego ha crecido la distribución al menudeo. Yo creo que hay que llamar la atención sobre dos elementos. Uno, el ataque a grandes estructuras, la gente que trae la droga por grandes cantidades, la almacena, la distribuye o la distribuye hacia otras ciudades o la exporta y eso en Bogotá existe. Y dos, el tema de salud pública. ¿Qué estamos haciendo para atender a la gente que está consumiendo? Ahí estábamos con el doctor Hugo Acero, sin duda una autoridad en este tema y en muchos otros relacionados con la gestión de las políticas públicas. Y voy con usted, concejal Silva, le da la razón, dice, no hablemos más de microtráfico, hablemos las cosas como son, narcotráfico, pero yo quiero que entremos en un debate que me preocupa. ¿Qué pasa con las estructuras del narcotráfico en Bogotá? ¿Por qué ha sido tan difícil desmantelarlas? ¿Por qué tienen tanta facilidad para meter drogas acá? La policía ¿tiene algo que ver en este papel? ¿No está haciendo lo que tiene que hacer? ¿Está involucrada? ¿O es que nosotros no estamos conduciendo bien las cosas? Yo creo que el doctor Hugo Acero lo decía cuando dice que mientras haya demanda habrá oferta. El problema de esa demanda es que es una demanda clandestina, ilegal, que no se puede controlar y que enriquece a estas estructuras, a estas bandas criminales que son las que generan el 80% de la inseguridad en Bogotá. Entonces yo sí creo que las autoridades hacen un trabajo
lo que pasa es que las bandas van mucho más adelante. Y como las bandas ganan tanto dinero que no saben ni qué hacer, pues eso es lo que les permite ir mucho más adelante, reclutar jóvenes, poner jíbaros en todos los lados, incluso ahora distribuir hasta por redes sociales. Pero ahí viene la gran discusión, es realmente qué pasó en Bogotá en los últimos 2 años. Claro, necesitábamos que se mirara lo del Bronx, que se tomara el Bronx. Pero es un buen referente. Lo que se hizo después del Bronx es que como no se cogieron los ganchos, muchos de esos ganchos están ahora en Kennedy, en Bosa, en Uribe, en Usaquén, en la parte de arriba de Santa Cecilia, en María Paz, en Kennedy, en Bosa entre Los Olivos y San José, en Las Lomas. O sea, son esas 12 grandes estructuras que están regadas. O sea, que antes estaba concentrado el problema, claro, y molestaba porque era a 2 cuadras del Palacio de Nariño, a 2 cuadras de la Casa del Líbano. Y los delitos que se congregaban. Y todo lo que se congregaba ahí, pero imagínense, si era ahí, y justamente donde estaba el batallón del ejército, ahora ¿quién los controla en sitios como María Paz, en el segundo sector de San José o arriba en Santa Cecilia? Es imposible. Entonces, estas estructuras en las localidades descentralizadas están creciendo de forma alarmante y sembrando obviamente mucho más inseguridad y metiendo mucho más a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la adicción. Concejal, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que en los últimos años existió 2 factores que han impulsado a que se propague más el microtráfico. Uno de ellos es la extinción de dominio. Ustedes saben que existían las viviendas allí donde se centralizaban allí la distribución de la droga, pero ahora se han repartido en ciclas alrededor de los colegios, venta por los barrios, en los parques. Esto ha sido un factor importante, y lo que el concejal acaba de decir de la intervención del Bronx, donde llegamos a este territorio que existía aparte, donde no entraba autoridad y pudieron sacar, y estas personas se distribuyeron a lo largo de los barrios de la ciudad. Cuando uno va a las localidades, a los barrios, le comentan, doctora, pónganle freno a esto, llega una camioneta, distribuye, pone la gente en las localidades de Bosa, en las localidades de Kennedy, en la tarde vuelven y recogen, los distribuidores recogen el producido y están haciendo su negocio a la vista de todo el mundo. Las 24 horas, todo el día distribuyendo droga. Estos factores han impulsado a que el microtráfico se propague más en Bogotá. Entonces tenemos que buscarle soluciones a eso, no es únicamente en el Consejo de Bogotá, sino que tenemos que unirnos como sociedad, como familia, como padres de familia, como educadores en el colegio, porque esa es otra cosa. Los educadores no tienen ese compromiso con sus alumnos. Cuando ocurrió hace 2 años... ¿Cómo sería ese compromiso? Ese compromiso, miremos lo que ocurrió, por ejemplo, en el colegio Rafael, en el colegio Marco Fidel Suárez, de la muerte del niño allí. La muerte que ocurrió, los profesores en plena clase de matemáticas y los niños inhalando Boxer, y el profesor simplemente dictando su clase, porque le interesa llegar como un catedrático a dictar su clase, pero no le interesa la parte personal de los niños. Más compromiso los padres, vincularlos, porque esto tampoco es tema del colegio, es tema de los padres de familia, es tema del gobierno, es tema de la administración distrital, y todos tenemos que ponerle la mano en el corazón y el freno a esto, porque no sé cómo se van a convertir nuestras familias o qué hijos le vamos a dejar a este país. Concejal, usted hablaba que estábamos en plena campaña electoral y sin duda el tema del microtráfico o del narcotráfico ha hecho parte de estas discusiones. Hay algunos candidatos que consideran que es necesario fortalecer las penas, la investigación criminal y construir más cárceles. ¿No sirve? No, yo considero que no es con cárceles, no es con represión como debemos ponerle fin a esto, es con programas verdaderos de prevención, con personas especializadas, psicólogos, enfoque de salud pública. Enfoque de salud pública, dedicados expresamente, pero con programas verdaderos de prevención. Concejal Silva, entonces, ¿qué hacemos con las estructuras? No, yo creo que hay que hacer un trabajo integrado entre el gobierno nacional, el gobierno distrital, los múltiples observatorios ciudadanos que hay, los observatorios de las universidades, Naciones Unidas, absolutamente todos mirando los diferentes enfoques que se le puede dar para crear una verdadera política pública de prevención de la drogadicción, y teniendo en cuenta incluso la ley 1355 que declara a los adictos como enfermos de salud pública, y crear ese tipo de acciones para que esta gente pueda atendérseles como enfermos y obviamente atacar estas grandes estructuras
Y yo creo, la concejal lo decía ahorita y es justamente uno de los argumentos que en campaña política no se pueden desglosar porque este es un tema antipopular y uno no, pero que es no es un tema que vende. No. Pero fíjese que yo tengo la impresión que es un tema muy vendedor. No, en campaña no, porque todo el mundo lo que quiere escuchar es que hay que sancionar, que hay que meter a la cárcel, que hay que acabar, que las ollas, que todo el mundo sabe que hay que exterminarlas, pero pues estamos en un Estado social de derecho, esas ollas hay que hacerles ese trabajo, pero hay que tener algunas alternativas, porque cierran una olla y al otro día abren dos. Entonces, yo sí creo que lo que hay que hacer, lo que decía la concejal es cierto, mire, esa demanda desmedida, sin ningún control, una bicha en Bosa puede valer 2.000 pesos, pero en el norte puede valer 50.000 y depende de la hora y tal, pues no hay ningún control, eso es lo que hace que esas bandas crezcan y crezcan desmedido. Entonces, si no hay una política pública real de ataque, de acabar las estructuras, los que distribuyen, los que realmente tienen todo el problema que son estas bandas criminales, de darles una atención especial a los adictos, de generar unas campañas de cultura ciudadana, de pedagogía, de saber por qué no funcionan las campañas. Por una cosa tan sencilla, un profesor que se atreva en un colegio a llevar una dosis mínima, a decirle a sus alumnos, mire, esta es una dosis mínima de droga, lo que no se puede consumir porque esto genera esto, de una vez está boleteado, porque hay una doble moral. Eso era como hace unos años cuando decían, hagan campañas de prevención sexual, pero hablen del condón, pero nunca lo muestren, porque es que si los muestran, están insistiendo a que los niños los utilicen. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de acciones. Por eso es que es en este momento tan importante comenzar la discusión de la legalización, y si no es la legalización de la marihuana, de la droga blanda, de la marihuana, para poder hacer algún tipo de trabajo. Más cuando justamente se acaba de decretar que la marihuana tiene usos medicinales, que en California la están produciendo, que la Philip Morris la produce. Tanta marihuana. No, pero nosotros no volvimos consumidores. Pero venga, concejal, por favor, concejal, lo escucho. Yo sí contradigo al concejal. La marihuana sí es mala, sí es mala. Igual que la cerveza. Yo como psicóloga lo he estudiado y sé que produce en nuestros jóvenes ansiedad, depresión, no les permite, crea un síndrome que se llama amotivacional, que no les permite, es un síndrome que no les permite ni estudiar ni trabajar. Ellos no quieren hacer nada, entonces quieren estar en casa, en una zona de confort, que los padres les dé, pero no quieren trabajar ni estudiar porque no les gusta, no nace en ellos, lo produce. Entonces hay que decirle a los papás, papitos alertas, cuando su hijo esté en esta situación, ojo, puede estar empezando el consumo de drogas, su hijo no quiere trabajar, no quiso terminar el semestre, no quiso estudiar, no quiere tampoco ir a trabajar. Entonces la marihuana, hermana, crea ansiedad, crea depresión. Estamos hablando del consumo, de la legalización de pronto de la marihuana, que tiene componentes medicinales, claro que los tiene, pero algunos componentes de la marihuana, pero en sí, la marihuana que venden en Bogotá para uso recreativo, para el consumo de los jóvenes, es una marihuana mezclada con otros componentes que es supremamente mala para el cerebro de los jóvenes, la mente. Concejales, por favor, acompáñenme que tenemos un segundo experto. Hablamos con Henry Rodríguez, un reconocido experto en temas y consultor en asuntos de seguridad ciudadana. El tema del narcomenudeo o el microtráfico como actividad económica criminal derivada del narcotráfico es un tema muy importante, el cual, como lo han demostrado los diferentes análisis y estudios recientes, finalmente se demuestra es que existe, pero muy poco, creo, se ha trabajado en el origen del mismo y en cómo atacar las causas de esta situación para a fin de mitigar de manera correcta y apropiada. Es importante tener en cuenta que este fenómeno ha mitigado de diferentes maneras en el caso de su distribución por medio de redes sociales, en venta a domicilio, en la calle, caminando, en las ciclorrutas, en las ciclovías. Es necesario tener presente todo esto. La pregunta en estos momentos para la administración distrital es, ¿efectivamente se han tomado las medidas necesarias y oportunas y eficaces? Es necesario evaluar de qué manera y no de forma represiva estamos evitando esto que está afectando tanto a grandes como a chicos, a los niños, en los colegios, en las universidades, en diferentes partes. Esto no ha sido atendido de manera eficiente, no ha sido de manera eficaz y vale la pena hacer una revisión completa de los procesos y de la manera como se está evitando, como se está previniendo. El Código Penal no es suficiente para esto, la manera represiva no va a ser suficiente, es necesario tomar otras medidas en profundidad. Creo que los cabildantes deberían tomar acciones verdaderas
para poder llegar a controlar este fenómeno que cada día está en un crecimiento muy, muy alto. Estábamos con Henry Rodríguez, un reconocido experto en temas de seguridad, y voy a traer algo para una respuesta muy puntual en términos de política pública. No es suficiente la represión, sin lugar a dudas, pero tenemos que tomar decisiones de política pública. Concejal Silva, ¿a quién atacaríamos de manera particular para desmantelar las bandas? ¿A quien vende el día a día o a los grandes cabecillas? A los grandes cabecillas, a los grandes bandas criminales, porque esas bandas criminales son las organizaciones y es la cabeza de la cadena. Si en el Bronx éramos coyotes, esos ganchos, si estuvieran en la cárcel, la distribución baja. Entonces son a esas grandes bandas criminales que meten toneladas mensuales de droga en la ciudad. Y obviamente yo sí creo, como decía la concejal, que el problema comienza desde la familia. Hay que trabajar con nuestros hijos, hay que hacerles entender que este es un problema muy grave y que no se puede consumir, pero hay que meterlo en el espacio. ¿Para qué? Para hacer el trabajo en casa y que el Estado ataque esas grandes bandas criminales que tienen conexiones con las oficinas nacionales e internacionales de la droga. Así es, concejal Luz Marina, ¿por quién vamos a llevar a la cárcel? ¿Las grandes cabezas o quienes están en el día a día? Sí, claro, estos cabecillas que en alguna oportunidad, por ejemplo, se cogieron en el Bronx y luego les dieron libertad, los soltaron. Yo creo que nuestra justicia penal está flaqueando en eso. Estas personas estuvieran detenidas y se les hubiera hecho un juicio justo, pero se les hubiera hecho, no podrían estar distribuyendo en la calle y estaríamos pendientes y tendencia a acabar con el microtráfico, pero nunca se va a acabar, si no vamos a coger las cabecillas. Nosotros también tenemos invitados especiales. Los ciudadanos quieren dirigirle a cada uno de ustedes una pregunta y empiezo con usted, concejal Luz Marina. Tenemos un ciudadano que se quiere dirigir a usted. Hola, soy Valentina Ávila y mi pregunta es para la concejal Luz Marina Gordillo. ¿Qué se está haciendo para controlar los expendedores de droga cerca de los colegios de los niños? Concejal, una pregunta fabulosa. Lamentablemente, con todo el dolor de mi alma, yo estoy apoyando a la administración, pero tengo que decirle, no se está haciendo nada, nada para atacar esto. La venta sigue igual, estuve hablando en Secretaría de Educación, pedí informes de los proyectos y programas que tienen en este momento, no los hay. Cosas muy suaves, pero no los hay. Secretaría de Salud, algunos programas de rehabilitación, el informe que nos dieron es 248 jóvenes atendidos en la UCI de Delicias, de Santa Clara, pero muy superficial. Y muchísimos recursos, sí, en Bogotá, en el Consejo de Bogotá aprobados, pero realmente no integración, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Educación, no están invirtiendo los recursos en lo que los deben invertir. Concejal Silva, también hay espacio para una pregunta para usted. Hola, soy Diana Pérez, concejal Venus Albeiro Silva. ¿Qué se está haciendo para que los jóvenes no compren droga en redes sociales? Yo creo que en ese tema no se está avanzando mucho. Justamente estábamos preguntándole tanto a la policía como al Ministerio de las TIC en un debate que vamos a hacer en el Consejo, qué se está haciendo y cómo se está controlando y cómo se mira cuáles son las plataformas digitales que distribuyen, cuáles son las redes sociales, y pues realmente la información no la hay. Nos decían que la policía está creando un equipo especial para comenzar a detectar, pero es que las redes sociales son muy volátiles, están por todos los lados, y yo creería, nosotros desde Bogotá no hemos escuchado que exista un tipo de acción concreta para prevenir esto. Gracias, concejal Silva, y los invito a que escuchemos los resultados de la encuesta de nuestro programa de hace 8 días. ¿Cómo calificaría el acceso a la educación superior en Bogotá? Fácil, 14%. Difícil, 86%. Y ahora los dejo con la pregunta para nuestro programa de hoy. ¿Está de acuerdo en legalizar la droga para combatir el microtráfico? ¿Sí o no? Usted puede opinar en @Consejo de Bogotá, #contraste. Nos vamos, concejal Silva. Muchas gracias por aceptar esta invitación y espero tenerlo en otro programa en las próximas semanas o quizás meses. A ustedes muchas gracias, y la ciudadanía completa debemos comenzar a atacar el problema del narcotráfico. Así es, muchas gracias, concejal Luz Marina, qué grato que nos acompañe. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los televidentes, y decirles que desde el Consejo de Bogotá para eso nos eligieron, para hacer un control político y que los recursos destinados a nuestros jóvenes y nuestros niños lleguen a su destino.
Muy bien. Y a todos los televidentes tienen que recordar mejor nuestra cita cada 8 días a la misma hora por Canal Capital. Feliz noche.